Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso internacional en nutrición aplicada al sobrepeso y obesidad. La ponente a cargo es con la licenciada nutricionista y dietista Bárbara Chávez. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la licenciada solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, clase grabada y material, estaremos dejando el contacto en el chat. Licenciada Bárbara, muy buenas noches, le doy el paso. Muy buenas noches con todos. Ahorita les voy a proyectar. Todavía no tengo el host disponible para poder proyectar. Ya está, licenciada. Gracias. Listo, muy buenas noches. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre el tema de nutrición en pacientes con diabetes. Vimos que por lo general se da también o está asociado a pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Son una obesidad o un sobrepeso mal llevado con una resistencia a la insulina, hiperglicemias, nos puede conllevar o derivar una diabetes, ¿no? Una enfermedad que va a derivar a otra enfermedad.
Entonces, vamos a ver hoy día el tema de nutrición en sobrepeso y obesidad. Vamos a retomar o recapitular algunos términos que vimos la semana pasada, por ejemplo, lo que es el método de intercambio de alimentos, tal vez los métodos también de evaluación, como los recordatorios de 24 horas o el diario dietético. Y también estamos trayendo un ejercicio práctico que espero que todos podamos participar, ¿no? Para eso sí vamos a necesitar tal vez ahí calculadora o un lápiz y donde anotar, ¿no? Para poder hacer el ejercicio también. Entonces, son 8:04, esperamos un minuto más y 8:05 iniciamos con todos para que podamos participar, ¿no? Igualmente, como la secretaria ha comentado, los que quieran el video, las diapositivas, pueden contactarse al número de los pies de página para poder tener acceso al material. Entonces, vamos a dar inicio. En cuanto a nuestras generalidades, desde el 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, ¿no? Es decir, si antes había una persona con obesidad o sobrepeso, más que todo obesidad, de cada 10 personas, ahora hay 3 de cada 10 personas que tienen obesidad, ¿no? En el 2016, hace 7 años atrás, más de 1.900 millones de adultos de 18 a más años tenían sobrepeso. De ellos, más de 650 millones eran obesos, ¿no? Una cifra muy grande realmente. Ese mismo año, el 39% de las personas adultas tenían sobrepeso y de esas, 13 eran obesas, ¿no? Miren, 39%, es equivalente casi a un 40%, ¿no? 4 personas de 10 tenían sobrepeso y de esas, una era obesa. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que en la insuficiencia ponderal. Es decir, que la persona por edad, ¿no? Tu edad avanzada no es tanto el fallecimiento, sino el fallecimiento de las personas, es más por un sobrepeso y una obesidad que han conllevado otras enfermedades. Ese mismo año, en 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. 41 millones de niños en el mundo. Y eran 340 millones de niños y adolescentes en el rango de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. Si sumamos estas dos cifras, quiere decir que más o menos eran 380 millones entre niños y adolescentes menores de 19 años en total que tenían sobrepeso y obesidad. Eso es algo alarmante, sobre todo porque la obesidad, igual que el sobrepeso, se puede prevenir, ¿no? Entonces, si es algo que nosotros podemos prevenir, ¿qué estamos fallando en nuestros sistemas de salud a nivel mundial? Porque estas son cifras a nivel mundial, no es de Perú, no es de México, no es de Venezuela, no es de Colombia, o de Bolivia, o República Dominicana, ¿no? Es a nivel mundial. Que a nivel de nuestros sistemas de salud, como Latinoamérica, tal vez un poco más reduciendo el espacio geográfico, ¿qué es lo que está fallando para que nuestra población, 4 personas de 10 sean sobrepeso u obesos, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Tenemos que ponernos a pensar, tal vez son los hábitos alimenticios, es la modernidad, es el sedentarismo, el sistema de transporte. ¿Qué creen que es lo que está fallando en nuestra actualidad? Pero, ¿será lo mismo sobrepeso y obesidad? No, no es lo mismo. Se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Ambos tienen parámetros. Los parámetros que se utilizan de
personas de 18 hasta 59 años con 11 meses es el índice de masa corporal con un sobrepeso de un rango de 25 a 29.9 y con una obesidad de 30 a más. Entonces, mayor este rango es un exceso de peso relacionado a la talla acumulado en el cuerpo, pero un exceso de peso por acumulación de grasa, ¿no? En este caso, el índice de masa corporal es el método más rápido mediante antropometría que mediante un indicador simple de relación entre el peso y la talla se puede utilizar para identificar si hay un sobrepeso o una obesidad en los adultos. La forma en la que se calcula es dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla. Algo que me gusta tal vez a mí, o un poquito más fácil lo veo yo, entre hacer esa ecuación, es, por ejemplo, usar el peso entre la talla en metros, entre la talla nuevamente. Entonces, vamos a ver si acá podemos utilizar. Vamos a ver si nos carga, para que podamos trabajar acá. A ver. Se puede escribir, creo. Right. Okay. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Acá en el chat somos 7 personas. Entonces, lo que quiero que coloquen es esto de acá. Su peso entre, voy a escribirlo, peso entre su talla, que la talla tiene que estar en metros, nuevamente entre la talla, que tiene que estar en metros. Yo les voy a dejar, por ejemplo, acá un ejemplo, un peso de, el ejercicio que tenemos, por ejemplo, ¿ya? Para que sea con un diagnóstico de sobrepeso. Un peso de 80 kilos, entre una talla de 1.74 y entre una talla de 1.74. Entonces, ¿cuánto nos sale esto de aquí? A ver, ahí está en el chat. ¿Quién puede hacer el cálculo más rápido? A ver, los participantes. ¿Nadie por ahí? Creo que no, todavía nadie. La respuesta es 26.4. Ahí estamos en el chat, ¿ya? La respuesta es 26.4. Entonces, por ejemplo, ese cálculo, supongamos que esa persona que está en la imagen tiene un peso de 80 kilos con una talla de 1,74 m. Hacemos el cálculo de IMC, que es el peso entre la talla al cuadrado, que es en talla entre la talla. Nos sale que tiene un índice de masa corporal o IMC de 26.4. Recordemos, 26.4, está en el chat. ¿Ya? En el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud va a definir que el sobrepeso y la obesidad, como se indica a continuación. Un sobrepeso va a ser superior a 25. ¿Cuánto tenía nuestro pacientito, el que acabamos de examinar? 26.4, ¿no? Entonces tiene un sobrepeso. Y la obesidad es mayor a 30. Entonces, sobrepeso va a ser de 25 hasta 29.9 en ese cálculo de esa ecuación que acabamos de hacer, de IMC. Entonces, por ejemplo, esta paciente tenía 26.4, es decir, que está con un ligero sobrepeso, ¿no?
Tal vez para que esté dentro de lo normal tendría que estar con un factor de 24.9 y en un ratito más les voy a enseñar cómo sacar un factor de término medio que sería lo ideal, ¿no? Este índice de masa corporal nos va a proporcionar la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede ser que no corresponda con el mismo grosor de diferentes personas. Hay personas que tienen una contextura ósea más delgada, otras un poco más gruesa, y por lo general va a depender de la etnia, ¿no? También hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, para personas mayor a 60 años, ya se utiliza otro factor, que es otro, el índice de masa corporal. ¿Ya? Es otro. En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad, porque hay una tabla específica para niños, ¿ya? Este índice de masa corporal lo estamos sacando para personas de 18 hasta 60 años, ¿ya? Para niños se utiliza una tabla de índice de masa corporal, pero esa tabla es de niños de 5 años, un mes, hasta los 19 años que se está utilizando. Ya no es esta tabla, es otra tabla para diagnosticar sobrepeso, obesidad, niños y adolescentes. ¿Qué síntomas frecuentes yo veo en una persona con sobrepeso o obesidad? Dificultad para dormir, el exceso de peso presiona nuestros órganos al estar en una forma horizontal, entonces eso hace como que tengas una dificultad para poder respirar y al mismo tiempo conciliar el sueño, ¿no? Te dificulta dormir. Lumbalgia, el peso está recayendo sobre tu columna, entonces hay más presión, te duele la columna, la zona lumbar, ¿no? Por eso es lumbalgia, lumbar. Artralgia, también te duelen las articulaciones, porque como hay presión, esto está pasando, presiona, 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 entonces hay mayor dolor también ahí. Artrosis también, hay lo que viene a ser la artrosis. Hiperhidrosis también, la acumulación también, también se ve ahí. Intolerancia al calor, porque el mismo hecho de tener un sobrepeso o un exceso de peso, hacen que uno se pueda sofocar más pronto, ¿no? El cansancio es mayor. La fatiga y disnea, que es la dificultad para respirar posteriormente. Se dice normalmente que donde hay un papá o mamá con sobrepeso o obesidad, va a haber un niño o un adolescente con sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque como sabemos, el sobrepeso y la obesidad se da por malos hábitos alimenticios. Entonces, si yo tengo dos personas que tienen malos hábitos alimenticios, por ende voy a acostumbrar a la persona que esté en mi entorno o sobre mí a cargo a tener los mismos malos hábitos alimenticios. En cuanto a la antropometría, nosotros podemos ver el índice de masa corporal, como les mencioné, como un método indirecto, un método fácil, que nos puede permitir saber el diagnóstico mediante la acumulación de la grasa, el cual va a ser medido en la escala de ILMC. Entonces, nosotros vemos entre el 25 y 29.9 tenemos un rango de sobrepeso. Y de 30 a más va a ser obesidad. Y mayor a 40 ya viene a ser una obesidad grave o una obesidad mórbida, que va a conllevar justamente a la persona a fallecer, ¿no? Como base del diagnóstico, la obesidad se va a diagnosticar mediante la acumulación de grasa, el cual es medido por la escala de ILMC. La edad de inicio de la enfermedad o captación inicial de hallazgo va a ser relacionada a los antecedentes familiares, antecedentes laborales, ciertos hábitos alimenticios, también una valoración psicológica y si ha habido trastornos alimenticios previos. No es el único método indirecto que se utiliza. Sin embargo, es uno de los que es más fácil de utilizar cuando hay campañas de salud o larga cantidad de pacientes, ¿no? Lo ideal sería utilizar la sumatoria de pliegues por sacar mediante antropometría directa, pliegues cutáneos, utilizando una herramienta que se llama plicómetro, y utilizar también circunferencias o diámetros para calcular si la contextura de la persona es delgada, normal o gruesa. También podemos utilizar como una medida indirecta el perímetro de la cintura,
mediante la cinta métrica. Se sugiere no utilizar esta cinta métrica porque esta es la desastre, o lo que dicen las personas del rubro textil. Se utiliza una cinta métrica certificada para medir justamente circunferencias o perímetros corporales, y con el paciente en bipedestación, o sea, de pie, se tiene que localizar el borde superior de las espinas ilíacas y por encima se rodea la cintura con la cinta métrica. Donde está mi cursor, esta es la cresta ilíaca. Esta parte de acá, anatómicamente, esta es la cresta ilíaca. Y la espina ilíaca es más o menos a esta altura de acá donde está mi cursor. Más o menos a esta altura. Es la parte sobresaliente, donde tú sientes tu hueso de tu cadera, la parte superior, pero más hacia adentro, ¿no? Más hacia adentro. Esa zona viene a ser el borde superior de la espina ilíaca, más o menos a esta altura. Entonces, algunos utilizan como referencia más o menos 3 centímetros superior al ombligo. Sin embargo, no todos somos iguales, sobre todo una persona con sobrepeso o obesidad, su abdomen es más pronunciado y por ende es un poco difícil de guiarte con esa referencia. Lo ideal es palpar al paciente y poder tomar una correcta medida para posteriormente hacer una correcta lectura, ¿no? La lectura se toma después de la expiración. Su baja fiabilidad es la dificultad para tomar las referencias anatómicas cuando el paciente es muy obeso, ¿no? Presenta una obesidad abdominal cuando el perímetro es 102, mayor a 102 en hombres y 88 centímetros en mujeres. En el caso de las guías de diabetes, los parámetros son más rigurosos y en varones es cuando es mayor a 90 y en mujeres cuando es mayor a 80. Entonces, si ustedes creen que tienen un riesgo de tener un sobrepeso, una obesidad, sería un ejercicio en casa que ustedes mismos puedan palparse su espina ilíaca y por encima rodear con la cintura, con la cinta métrica y poder calcular. Si en su caso es mayor a 88 en mujeres o 102 en varones, tienen una obesidad abdominal. El índice de cintura-cadera es un indicador también de una medida antropométrica que nos va a relacionar el perímetro de la cintura con la cadera, ¿no? Entonces, acá vemos en la imagen, en la mujer, la cintura más o menos está terminando en las costillas flotantes y la cadera va a estar a la altura media de la cresta ilíaca, ya por debajo del ombligo, para que se puedan guiar más. En el varón, de la misma forma que en nuestra imagen referencial. Se va a realizar la medición de la cadera a nivel del borde superior de la cresta ilíaca y las caderas a nivel de las trocánteres con el paciente en bidestación, ¿no? De pie. Y el mismo observador es el que se va a encargar de realizar ambas medidas con la cinta métrica. Según la OMS, va a existir un nivel normal de 0.8 de esa circunferencia entre la cadera, esa valor que me da tiene que ser entre 0.8 para mujeres y 1 en hombres. Por lo que si el resultado fuese mayor, indica una obesidad abdominal con riesgo cardiovascular elevado. ¿Cómo realizo bien mi evaluación nutricional en el ámbito dietético? Puedo utilizar el método del diario alimentario. Acá es donde el paciente anota todo lo que come y bebe durante varios días. Por lo general se utiliza una semana, que son 7 días en promedio, para diferenciar las tomas alimentarias de la semana y el fin de semana. Entonces yo lo que hago es darle un esquema, así como tengo en la hojita de acá, un esquema donde le pongo las comidas y él me va a indicar qué es lo que comió y a qué hora lo comió. Y todo ese registro me lo hace durante una semana. Se pueden precisar las informaciones, es necesario también analizar el diario con el paciente durante la entrevista para completar las informaciones que falten. Por ejemplo, técnicas de cocción, tipos de materia grasa, si añadieron algún tipo de azúcar o qué tamaño de porción o bebida consumida. Si tu paciente trabaja con medidas caseras, es decir, se sirve con tazas medidoras, es más fácil de calcular la ingesta calórica o de macronutrientes. Pero si es un paciente que no maneja el sistema de medidas caseras,
y no utiliza balanza, va a ser un poco más complicado y entonces hay que tomarse un poco más de tiempo para poder describir o especificar las cantidades. Este método tiene el interés que el paciente tome conciencia de lo que realmente está consumiendo y evitar las posibles subestimaciones de la ingesta observadas cuando la información se recoge a posteriori. Es un buen elemento, sobre todo con pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo o sobreingesta, trastornos de ansiedad, porque permiten poder controlar lo que están comiendo, ¿no? Como que te hace un poquito más consciente de lo que estás comiendo, entonces vas a comer y anotas más o menos lo que has comido y ya te vas controlando, ¿no? Es un apoyo que se utiliza bastante con la intervención y acompañamiento psicológico. Tenemos la reseña de 24 horas o recordatorio de 24 horas. Esta técnica se utiliza mediante la entrevista, la hace el dietista, solicita al paciente que describa en su ingesta de alimentos durante las últimas 24 horas. Por general, si tengo a mi paciente que está viniendo en el desayuno o ha desayunado, le hago recordar que desayunó el día anterior hasta su última comida. Si no se recuerda, utiliza el ejemplo del día presente con lo que se acuerda del día anterior. Trato de combinar las comidas, ¿no? La idea es tener una representación de lo que él come durante un día y con esto utilizamos más o menos para ver la frecuencia horaria, las cantidades en cuántas porciones, qué es lo que está consumiendo. Sin embargo, puede ser algo sesgado también porque tal vez lo que come durante un día de semana, por ejemplo, un día lunes, que es laboral, no es lo mismo que me está comiendo un sábado que no está laborando y tal vez ha tenido un cumpleaños, un invento social, ¿no? Puede diferir. Lo ideal, cuando se hace recordatorio de 24 horas o recordatorio, se suele pedir más de un día, ¿no? Un día, por decirlo así, con una frecuencia social y un día normal que están en casa, ¿no? Para que no sea tan sesgado. También evaluamos los hábitos de actividad física, en este caso, la estimación del nivel de sedentarismo y de su actividad física. También lo detallamos en la anamnesis, la intensidad, la duración, la frecuencia del esfuerzo, y permite precisar también su nivel de actividad física. Por lo general, las personas que tienen sobrepeso o obesidad son sedentarias, entonces acá no nos complicamos mucho. Esto más se utiliza en pacientes que están con un IMC dentro de lo normal o tienen una actividad física resaltante o practican algún deporte, ¿no? Esto de acá se debe caracterizar el tipo de actividad física, por ejemplo, ocio, profesional o relacionada con desplazamientos cotidianos, ¿no? Si va caminando, si toma transporte público o usa taxi, también hay que tomar en cuenta esos gastos de energía. En cuanto a la identificación de los obstáculos a la realización de la actividad física, va a permitir adaptar el proyecto terapéutico, ¿no? Si hay una limitación física, si hay dolores articulares, trastornos relacionados con la autoimagen corporal, coste de tiempo disponible. Y por último, se puede evaluar también el nivel de sedentarismo mediante el cálculo del tiempo que se pasa realizando actividades sedentarias. La Organización Mundial de la Salud nos dice que lo ideal es que una persona camine alrededor de 10.000 pasos al día para no promover lo que viene a ser el sobrepeso y la obesidad. Entonces, si tú caminas menor a 10.000 pasos al día, lo más probable es que tengas el riesgo posteriormente a desarrollar el sobrepeso u obesidad. Este cuadro nosotros también lo utilizamos en la distribución de pacientes con diabetes, por lo mismo que está relacionado el paciente con sobrepeso y obesidad a que pueda generar diabetes, ¿no? Es un régimen en el cual los carbohidratos tienen un parámetro controlado y hay mayor ingesta de proteínas y las grasas también tienen un parámetro controlado. Las calorías que se sugieren utilizar son suficientes para alcanzar y mantener un peso corporal razonable en los pacientes. En cuanto a las proteínas de alto valor biológico, utilizamos un rango de 10 a 20% de calorías diarias. No va a ser menor a los requerimientos diarios recomendados por la RDR
que es equivalente a un 0.8 gramos por kilo peso por día, pero peso ajustado o peso corregido, no peso actual, porque si no me va a salir muy alto porque mi paciente está con exceso de peso. En caso de que haya un indicio de nefropatía, porque cuando hay obesidad ya a veces ha afectado algunos órganos, entonces hay que tener nuestra tasa de filtración glomerular con análisis de nuestra creatinina, albúmina, urea, y tener en cuenta, ¿no? En qué estadio está, y de acuerdo a eso también va a ir mi carga proteica. En cuanto a las grasas totales, utilizamos en un rango de 30%, de 25 a 30% lo podemos manejar, de las calorías totales del día. Tratemos de que el colesterol sea menor a 30 miligramos por día. Eso lo vamos a tener en cuenta en cuando utilizamos lácteos, en el caso de las carnes de origen animal también. En cuanto a los carbohidratos, podemos utilizar un factor de 50-60% de nuestro régimen calórico diario. Se utiliza también edulcorantes como apoyo. Evitamos los azúcares, sobre todo los azúcares refinados, y damos un buen aporte de fibra. La fibra más o menos va a ser de 20 a 35 gramos diarios. El sodio sí vamos a controlarlo a menor de 300 miligramos diarios. Y si hay un caso de hipertensión, va a ser menor a 240 miligramos diarios. Este ejercicio vamos a realizar. Para ello, utilicen su calculadora, pueden utilizar su lápiz, su papel. Vamos a utilizar esto de aquí. Y vamos a usar el ejemplo. Por ejemplo, tengo una mujer de 28 años, con 78 kilos, con una actividad física sedentaria y sin enfermedad o restricción alimentaria, con una talla de 1.74 metros. Ahí está mal, dice centímetros, ¿no? Es 1.74 metros. Entonces, el cálculo de peso ideal por fórmula rápida me va a decir que el IMC por fórmula rápida de hombre va a ser 22, que es la media, y de mujer va a ser de 23. Entonces, yo voy a sacar mi peso ideal multiplicando este factor por la talla de mi paciente. Es decir, si yo tengo 1.74 y es una mujer, voy a multiplicar 23 por 1.74 y otra vez por 1.74. ¿Ya? Entonces, a ver si es que, a ver, yo tengo acá mi teléfono, voy a realizar el cálculo y ustedes también, multipliquemos, ¿ya? 23 por 1.74 por 1.74. Me sale aquí que tenemos un peso de 69.6 que lo podemos redondear a lo mejor como 70 kilos. Ya. Entonces, en el chat les voy a escribir, ¿ya? Porque no encuentro el lapicito ahorita para poder dibujar acá. Ya. Entonces, tenemos que el peso ideal va a ser de 70 kilos, ¿ya? 70 kilos de la pacientita de nuestro ejercicio. Ejercicio, 70 kilos, que va a ser el peso por la talla, que va a estar en metros, por la talla, que va a estar en metros. ¿Ya? Entonces el peso ideal de nuestro ejercicio sale 70 kilos, ¿ya? Entonces, acá donde dice peso ideal, ustedes van a poner 70. Y vamos a tener en cuenta que el factor para promover una pérdida de peso va a ser de 20 a 25 calorías.
esta pacientita ha estado comiendo mucho, entonces yo no le puedo ir de frente a poner 20 calorías porque si no se me va a descompensar, está acostumbrada a tener una ingesta grande. Entonces, si quiero comenzar y no quiero que esta paciente vaya a fracasar, entonces yo voy a multiplicar 70 por el factor más alto, 25, me sale 1750 calorías. Licenciada, mi paciente tiene fuerza de voluntad. Le voy a calcular el término medio entre 20 y 25, ya le vamos a poner 23. Entonces 70, que es el peso ideal, por 23, me sale 1610 calorías. Entonces vamos a poner 70 kilos por 23, que va a ser mi factor de calorías, me va a salir 1610 kilocalorías por día que le voy a dar a esta pacientita. Ahí está en el chat, ¿ya? Entonces ya multiplicamos nuestro peso ideal, que era 70, por el factor que hemos cogido a la media de entre 20 y 25, que es 23, y nos sale 1610 calorías por día. Tengo que tener en cuenta que 1 gramo de proteína es 4 calorías. 1 gramo de carbohidratos o glúcidos son 4 calorías, y 1 gramo de lípidos van a ser 9 calorías. Entonces, si yo acá atrás decía que iba a coger proteínas 20%, grasas 30%, y carbohidratos era de entre 50 y 60, tengo mi 100%. Entonces vamos a distribuir, ¿ya? Vamos a distribuir. Yo tengo 1610 calorías, que va a ser mi total ingesta diaria, ¿ya? Donde voy a ponerle, vamos a ponerle, dijimos de 10 a 20, ¿no? Ya, vamos a ponerle 15%. Puede ser de 10 hasta 20. 15% en lo que va a ser el aporte de proteínas, ¿ya? Le vamos a poner 60% para lo que son los aportes de los glúcidos o de los carbohidratos. Y le vamos a poner 25% para lo que dicen los aportes de las grasas. Entonces, ahí les estoy mandando en el chat. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es distribuir este porcentaje en calorías. Entonces, yo voy a poner ¿cuánto es de 1610 el 15%? Me va a salir 241 calorías, ¿ya? Solamente es regla de 3 simples, ¿ya? Es regla de 3 simples. Ahora, 1610 por el 60%, que es 0.6, me sale 966 kilocalorías. Y en grasas, 1610 por 0.25, que es equivalente al 25%, me sale 402 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, si yo estoy diciendo que 4 calorías de proteína es igual que 1 gramo, entonces estas 241 calorías las voy a dividir entre 4 para saber cuántos gramos voy a tener. Entonces acá me sale 60.25 gramos, por ejemplo. En los glúcidos, estas 966 calorías las voy a dividir también entre 4 calorías para saber cuántos gramos de carbohidratos tengo. Me sale 241.5 gramos. Y en el caso de las grasas, 402 por 9, entre 9 calorías para que me salga el intercambio o la ración de grasas. Y me sale 44.6 gramos. Ya. Entonces, ahí se los estoy enviando en el chat de los cálculos para que los pueda tener en cuenta. Entonces, esos cálculos de acá, estos gramos que les estoy poniendo en su chat, los vamos a dividir entre las comidas que están durante el día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella sí me come desayuno, almuerzo y cena y come una merienda. Hay personas que comen 2 meriendas, ¿no? Entre el desayuno y el almuerzo comen una merienda y entre el almuerzo y la cena comen otra merienda. En este ejemplo, vamos a coger solo una merienda, es decir, come un desayuno contundente, no le da hambre hasta la hora del almuerzo, luego come una merienda y luego
ya come una cena o un lonche ligero, porque ya culminó, ¿no? Lo que viene a ser su alimentación. Entonces, esta cantidad lo voy a ir distribuyendo, ¿ya? Lo que también podemos realizar es una dieta por equivalencias o una dieta por intercambios. Lo mismo que hemos hecho acá en la diapositiva anterior, lo hacemos, pero utilizando esta tablita, ¿ya? Esta tablita nos ayuda a calcular porciones, ¿ya? Porciones. En el caso, lo vamos a ver en el otro cuadro. En el caso de acá, esos gramos de proteína que habíamos calculado, vamos a revisar en nuestro chat, habíamos colocado, teníamos 60 gramos de proteína. Entonces, estos 60 gramos, punto 25, que era equivalente a proteínas, lo dividimos entre 7. Me sale 8.6 porciones o intercambios. ¿Ya? En el caso de los carbohidratos era 241.5. No le vamos a poner lácteos, entonces vamos a poner 16.1 gramos en los glúcidos. Y en las grasas le voy a poner 44.6 entre 5, que más o menos es 8.9, ya 9 gramos, 9 porciones, ¿ya? ¿Qué es lo que he realizado ahí? Es dividir. La cantidad de gramos que había calculado lo he dividido en porciones, ya, en porciones. Una porción de proteínas equivale a 7 gramos. Una porción de glúcidos equivale a 15 gramos para cualquier glúcido, en excepción de los lácteos, que va a equivaler a 12 gramos. Y en las grasas, cada porción equivale a 5 gramos. Entonces, yo tengo 16 porciones, redondeando, de carbohidratos. Tengo 9 porciones de proteínas y 9 porciones de grasas, perdón, de grasas. Entonces, yo voy a coger acá mi cuadrito y voy a dividirlos. Por ejemplo, poner acá 2, acá puedo poner 8, acá puedo poner 4 y acá puedo poner 2, ¿ya? Y ahí tengo mis 16 porciones. Entonces yo lo distribuyo. Esto de acá, en este manual, que es la de intercambios de alimentos para la lista de intercambios de alimentos que se utiliza para la diabetes, me dice cuánto equivale a cada porción. Por ejemplo, una cucharadita de postre de aceite me equivale a 5 mililitros. ¿Ya? 5 mililitros de aceite es igual a un intercambio que es igual a 5 gramos de grasa. Una cucharadita de azúcar es igual a 5 gramos de carbohidratos. ¿Ya? Una cucharada sopera de azúcar son 15 gramos de carbohidratos. ¿Ya? Eso, entonces nos permite utilizar medidas caseras y poner la cantidad en gramos de cada grupo alimentario. Entonces yo puedo utilizar ese método para intercambiar. Tal vez ese día yo no tenía aceite, pero tenía mantequilla. ¿Cuánto es la porción equivalente? Ambas porciones va a equivaler a la misma cantidad en gramos, ya sea de grasas o de proteínas o de carbohidratos. Si se me es complicado, utilizo el cálculo utilizando la tabla de composición alimentaria, que sí está en 100 gramos y lo usamos por equivalentes, ¿no? Para que pueda traslucirse en esto de acá. Finalmente, esto es nuestra exposición del día de hoy. No sé si hay alguna duda y alguna pregunta. Este es el momento para que podamos activar nuestro chat. ¿Dudas o preguntas?
¿No hay dudas o preguntas? Ya, Diego Naulio nos dice que por su parte no hay dudas. Les recomendaría que si pueden conseguir este libro de acá, que justamente es la guía de intercambio de alimentos. Sé que hay versión digital, la pueden encontrar, pueden buscarlo, pueden tomarle fotito y pueden buscarlo en Google o Explorer o el buscador que tengan y pueden descargarla, ¿no? Les invitaría a que ustedes puedan incursionar en la lista de intercambios y poder descubrir las porciones de los alimentos, ¿no? Esa guía es muy práctica, nos permite poder reemplazar los alimentos, porque si yo le doy una dieta estricta a mi paciente y le pongo una cucharada de mermelada y ese paciente no tenía mermelada, no va a saber tal vez qué usar, ¿no? Entonces ya, yo le puedo dar otro alimento, ¿no? Ya, no tenía, por ejemplo, pescado, ya. Que en vez de pescado, ¿qué otro alimento puedo utilizar que me dé la misma cantidad de proteínas y la misma equivalente de grasas? Entonces, puedo reemplazar, ¿no? Y todo lo calculan mediante porciones y les ponen sus equivalentes, ¿no? La verdad, para mí esto de acá, el método de intercambio su helada, es muy fácil, ayuda bastante a los pacientes para que puedan identificarse con los alimentos y puedan tener mayor flexibilidad en la dieta y puedan adaptarse a su realidad de ellos, a lo que tienen en casa o si han salido a algún evento y puedan consumir la porción que les toca en su tiempo de comida, ¿no? Entonces hace que tengan mayor adaptabilidad a su dieta. Entonces, si no hay mayor preguntas, espero que les haya podido gustar la ponencia y si quieren tener el material audiovisual del día de hoy o de los laminarios, puedan contactarse con la secretaria del CIAF mediante los números telefónicos que están en la pantalla y igualmente el certificado ellos se lo pueden facilitar, ¿no? Estaremos compartiendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego.